El 23 de febrero se lleva adelante en el país un proceso electoral para definir a los representantes de los gobiernos seccionales, juntas parroquiales en todo el país. Hubo algunos inconvenientes, pero también algunas motivaciones importantes respecto a lo que significa algo inédito en el país, el voto electrónico, que se llevó adelante en 3 provincias con resultados importantes. Vamos a conversar en los siguientes minutos con Nubia Villasís. Ella es consejera electoral del Consejo Nacional Electoral, justamente para hablar de estos temas. Bienvenida al Ciudadano, consejera. Quisiera que me comente cuál es su análisis, su balance general de lo que ha significado este proceso, cuando todavía están pendientes algunos elementos que vamos a analizar en esta oportunidad. Gracias. Bueno, haciendo un balance general, el proceso electoral se llevó a cabo con mucha normalidad, mucha tranquilidad, aún a pesar de que en pequeñas circunscripciones pues se suscitaron ciertas situaciones, pero en la generalidad, en las ciudades grandes, en la mayoría de las 24 provincias, el proceso electoral se llevó exitosamente el día del sufragio. Luego de esto, dentro de la operatividad, nosotros tuvimos 3 proyectos efectivamente de voto electrónico que se realizaron en Santo Domingo, Azuay y La Morita, aquí en la capital. Ambos, los 3 proyectos dieron resultados positivos. En 2 de ellos, que es Santo Domingo de los Áchilas y La Morita, prácticamente está completamente escrutado al 100%. El mismo día de las elecciones, a las 6 de la tarde, antes de 1 hora, teníamos el resultado ya definitivo pues de todas las dignidades. ¿No pasó lo mismo en Azuay? En Azuay se presentó pues un pequeño percance en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en esa parroquia del mismo nombre, por un tema de la papeleta que aparecía en la urna electrónica. Por eso es que hemos tenido que volver a convocar elecciones en esa parroquia para el 23 de marzo. Pero fue una situación del número de una organización política que salía cambiado. En la parroquia rural, el Carmen de Pujilí, específicamente. Sí, fueron en Camilo Ponce Enríquez. Camilo Ponce Sí. Enríquez, pero se presentó en las 2 parroquias, Ya. en Pujilí y en Camilo Ponce Enríquez, en ambas parroquias del cantón del mismo nombre. Ahora, respecto a otros elementos que se presentaron, usted lo ha mencionado, es decir, salvo casos aislados, en Esmeraldas, Tungurahua, Azuay, Imbabura, Morona, Guayas y Manabí, que son casos muy específicos. Lo demás me parece que ha sido importante, es decir, los actores políticos inclusive, salvo excepciones, han reconocido los resultados. No se ha presentado lo que antes del proceso se estaba hablando, por ejemplo, de un fraude con una situación ilógica. Es decir, los actores políticos han respondido, han sido consecuentes con el voto popular. Bueno, los actores políticos han tenido en esta ocasión madurez de aceptar la voz del pueblo, en su mayoría, en la generalidad. Obviamente que hay recursos contenciosos electorales que en este momento nosotros estamos atendiendo, y también el Tribunal Contencioso Electoral, cuando en su justo derecho como organizaciones políticas, como candidatos, pues quieren apelar a estos recursos para abrir, por ejemplo, urnas para recontar. En esa situación actualmente están en varias provincias. En 20 provincias prácticamente el proceso terminó, concluyó el tema del reconteo. Ya se escrutó el 100%. Se escrutó el 100%. Únicamente faltan 4 provincias, que es Guayas, Manabí, Pichincha y Los Ríos, por el número de electores que tiene y obviamente el número de candidatos inscritos. Se han presentado un sinnúmero de reclamos. Entonces, en el reconteo ya lo finalizaron esas 4 provincias, pero en este momento estamos atendiendo los reclamos que se han presentado. Que es un proceso normal dentro de este sistema electoral. Sí, porque antes de poder proclamar los resultados numéricos se tienen que atender hasta el último reclamo de todas las organizaciones políticas para que a nadie le quepa la menor duda en el momento ya en que se corra el traslado de los resultados definitivos. ¿Cuándo se proclaman los resultados? Es decir, el Consejo Electoral tenía una fecha prevista de cierre absoluto del proceso, la proclamación de resultados, pero no se han dado estas circunstancias porque, como usted ha mencionado,
el 23 de marzo se llevarán adelante elecciones en 8 provincias, en parroquias o específicas. Rurales. Sí. Bueno, el día de las elecciones en sitios pequeños y que no constituyeron la generalidad, se presentaron ciertos desmanes. Aún pues hay cierta dirigencia, pero muy pequeña, que aún ahora pues hicieron o provocaron que los ánimos se caldearan el día de las elecciones, tal cual ocurrió, por ejemplo, en una junta parroquial rural en Esmeraldas, en San Lorenzo. Otra situación se presentó en Muisne, y así pequeños focos que se presentaron. En otros casos, por ejemplo, el helicóptero que llevaba el material electoral por mal tiempo no pudo ingresar con ciertas papeletas, pero son juntas parroquiales rurales que estamos hablando de 600 electores, 300 electores, muy pequeñas. Es decir, que no cambiará el mapa político del país. No han incidido, o sea, no han incidido en los resultados ni de prefectos, ni de alcaldes, ni de juntas concejales urbanos o rurales. La incidencia que ha tenido en su mayoría en estos casos que usted también ha citado, ha sido en juntas parroquiales rurales para elegir a los 5 vocales. Por eso es que hemos decidido en unos casos volver a repetir el proceso electoral. Ahora, pero es importante también que se tome en cuenta un asunto, usted lo ha mencionado y el país lo ha visto a través de los diferentes medios de comunicación, cómo actos de violencia se presentaron en diferentes cantones, provincias. ¿Qué se va a hacer en torno a eso? Es decir, tiene que seguirse algún proceso, tiene que castigarse a los culpables para que esto no se vuelva a repetir. Sí, bueno, hubo situaciones hasta de vandalismo, porque no solamente que dañaron las urnas, las papeletas, las actas, ya aquí hubo situaciones muy feas las que se presentaron, quemaron estos documentos, sino que también pues atentaron contra la propiedad pública de las escuelas, de los colegios, de recintos electorales, en donde dañaron mobiliario. Ante estas situaciones, como Consejo Nacional Electoral se ha dispuesto de que se inicien todas las acciones en cada una de estas jurisdicciones con nuestro departamento de patrocinio para presentar la denuncia formalmente, y ya así se lo ha hecho en la Fiscalía por los daños que se han ocasionado. Los diferentes representantes internacionales como observadores, la Organización de Estados Americanos, que emitió un pronunciamiento felicitando al pueblo ecuatoriano por este día democrático, y al Consejo Electoral por llevar adelante un proceso sin mayores inconvenientes. Entiendo que es parte del análisis que hacen ustedes en torno a este proceso. Es que ese día de verdad, licenciado, fue de mucha tranquilidad. Si usted veía los medios de comunicación, como transmitían las noticias, los ciudadanos salieron en su mayoría pues a ejercer su derecho al voto con mucha tranquilidad y en paz. Fue incluso un día favorable para el proceso electoral, porque no tuvimos lluvias, aún a pesar de un invierno pues que estamos atravesando, y tampoco lluvias en días anteriores, por ejemplo, no provocaron daños en lo que es vías de la zona rural. De tal forma que ese día fue una verdadera fiesta cívica la que vivimos. Usted recorría las ciudades, usted veía los noticieros y la generalidad era calma, tranquilidad. Estos hechos sucedieron en unos casos en juntas parroquiales chiquitas en la mañana, y en otros casos se suscitaron hechos en la noche, a partir de las 8:30 de la noche, 7:30, cuando ya finalizado el proceso electoral, ya se sabía quién era el candidato ganador, como fue el caso sucedido en Napo, en esa provincia. Sabían quién había ganado. Entonces una turba que apoyaba a unos candidatos pues que no habían sido favorecidos con el voto popular, vino e irrumpió en el recinto electoral, dañó actas, dañó los votos, incluso destruyó pues material también que le pertenecía a la escuela donde se hacía. Entonces ya ahí usted ve que ya había actos como que de mala fe, ya con la intencionalidad de no permitir que la voz del pueblo pues se haga escuchar, como sucedió en lo que es en la provincia de Napo, en una jurisdicción pequeña. De ahí que al momento de nosotros tomar una resolución, cuando dijimos se repite en ciertas circunscripciones, en donde hemos podido rescatar las actas, por ejemplo, de conocimiento público, que reflejan la voluntad popular, porque las actas de escrutinio las desaparecieron. Claro. Las actas de estas sí son válidas, entonces. Por supuesto, porque reflejan la voluntad popular. Entonces, lo que hicimos en el caso de Napo
fue pues que disponer que se contabilice eso que ya estaba y no fue necesario volver a repetir el proceso electoral, porque ahí sí hubo una intención muy clara, incluso de los testigos, de los habitantes, de que ya se sabía el candidato ganador y simplemente fue como que para perjudicar todo el proceso electoral en esos casos. Hemos tenido de todo, ¿no? Con la intención de dañar, unos casos al inicio del proceso electoral, pero en definitiva no han repercutido esas situaciones focalizadas, no repercutieron ni en la dignidad de prefectos ni en la dignidad de alcaldes en su mayoría. Únicamente el caso que se registró en la provincia del Guayas, en el cantón Lomas de Sargentillos, ahí sí la situación fue un poco diferente. De 43 urnas que tiene el cantón de 12.000 electores, 36 resultaron afectadas. Entonces teníamos un 83% prácticamente de material destruido y ahí se tuvo que convocar de nuevo. Elección. Sí, convocar para la dignidad de alcalde, que es la única en el país que prácticamente pues ha vuelto a llamar, y la de concejales urbanos. Se llamó alcaldes en Lomas de Sargentillo para alcalde y concejales urbanos, y en el cantón Pedro Carbo y el cantón Yaguachi también para concejales urbanos. En Yaguachi el tema de alcalde no se ha vuelto a convocar. No, porque recordemos que el mismo alcalde actualmente en funciones tuvo que salir disfrazado para evitar que la turba le siga agrediendo. Sí, y hay una diferencia muy importante entre el candidato, pues el que estaba a la reelección y el que le sigue. Entonces la diferencia salta a la vista y además la afectación a esas actas de escrutinio no repercutían en el resultado final. Por eso es que se tomó la resolución de esa dignidad, mantenerla porque no afectaba el resultado final, y únicamente la afectación fue para los concejales urbanos de esa jurisdicción. Por eso sí se tuvo que repetir el proceso que se va a realizar el domingo 23 de febrero. El 23 de marzo. 23 de marzo, correcto. Sí. Una vez que se termine el proceso con las elecciones, ya tendrán tiempo definido para ya cerrar este proceso, es decir, sí. ¿Cuándo tendremos los resultados finales? Bueno, la Constitución y la ley habla de que las autoridades seccionales ganadoras en este proceso se deben posesionar el 14 de mayo. Dentro de esa operatividad y ya con el nuevo proceso que hemos convocado, nosotros proyectamos que la segunda semana del mes de abril, entre la segunda y tercera, nosotros posesionaremos en las 24 provincias a todos los candidatos ganadores, a las dignidades, a las nuevas dignidades electas. Hay que resaltar una situación, que este proceso electoral, los que han ganado, es la última vez que ellos van a ejercer sus funciones por 5 años, cumpliendo con el régimen de transición de la Constitución. Luego de esto, en el 2019, cuando volvamos a llamar a elecciones para autoridades seccionales, los ganadores tendrán 4 años de gestiones. Entonces, por una última vez tendrán 5 años en funciones, tanto alcaldes, prefectos, concejales y las otras autoridades. Finalmente, ya en otro tema, un poco de especulación inclusive, se está discutiendo en el país la posibilidad de una reelección de algunas dignidades, incluyendo presidencia de la República. ¿Ustedes estarían preparados en el caso eventual de que pueda convocarse a un referéndum, consulta popular, si esa es la vía que se define? Bueno, nosotros tenemos toda la solvencia técnica, logística, de recursos humanos, de personal de talento humano para realizar elecciones en cualquier momento que nos soliciten o que se requiera. La tenemos toda la capacidad y la solvencia de desplazamiento, de organización completamente. De todas maneras, el próximo evento electoral nacional será el 2017. Está proyectado que así sea. Las próximas elecciones generales serán el 2017, 2 años después elecciones seccionales. Pero aquí también hay otra situación. Los ciudadanos, según la Constitución, pueden realizar revocatorias de mandatos y también iniciativas populares normativas, está abierto permanentemente. Entonces, por ejemplo, eso está permanentemente abierto. Tenemos el tema de Yas Unidos, que se le entregó los formularios y ellos los deben entregar ahora en abril. Adicionalmente, a partir del año 2015, 2016, ya, por ejemplo, las autoridades electas ahora también
pueden quedar también expuestas a la opinión ciudadana de decidir si continúan o no por el tema de revocatorias de mandato. Sobre este tema de Yasunidos, para terminar, ellos tendrán que entregar las firmas, ustedes deberán hacer un análisis jurídico, si corresponden o no las firmas, ¿cuánto tiempo se tomarán? Es decir, ¿cómo será el proceso ese? Bueno, el proceso de verificación ha de ser rápido. Lo que sí hay es una preocupación que tenemos, porque nosotros le dimos a los señores de Yasunidos el formato, se les dio un CD con el formato, pero nos hemos enterado de que ellos, por quizás hacerlo mejor, han publicado en un medio de comunicación impreso el formato hace unos días. Pero el formato que han publicado es más pequeño al que nosotros les entregamos. Entonces, ¿pero eso tiene importancia? Sí tiene importancia, porque un formato es un modelo. Es decir, nuestros escáneres que hacen el tema automatizado para verificación de firmas están ajustados a un tamaño de hoja que se llama A4. Es decir, el otro no puede reconocer el escáner. Y esa hoja tiene, por ejemplo, puntos que están marcados que lee nuestro lector. Y otra situación, y usted mismo lo conoce, cuando usted intenta pasar por un fax normalito, un papel periódico, a veces se le queda atorado, ¿verdad? Porque el tipo de papel no lo permite. Nuestros escáneres no son de tapa, sino que el escáner del CNE, que son de alta velocidad, se ponen y va pasando en medio del material como un fax. Entonces, a nosotros sí nos preocupa de verdad el mecanismo o los documentos que vayamos a recibir. O sea, les dimos formatos en una hoja específica. Y parece que no se ha cumplido. Ya una cosa más, respecto a la pregunta, porque también esa pregunta merece en alguna medida el pronunciamiento de la Corte Constitucional y todavía no se ha pronunciado. Claro, lo que pasa es que primero tienen que presentar las firmas y nosotros constatar su validez y que las completen. Y luego de esto nosotros debemos correr traslado a la Corte Constitucional para que ellos se pronuncien sobre la pertinencia o no de la pregunta, si está dentro de los parámetros. La Corte Constitucional. Ellos son quienes tienen la última palabra en sí. Muy bien, muchas gracias por asistir al Ciudadano. Gracias. Hemos conversado con la consejera Nubia Villasís, consejera justamente del Consejo Nacional Electoral, sobre el proceso que se vivió en el país, sobre estos rezagos que todavía continúan y la proclamación de resultados que se realizará en los próximos días. Hacemos una pausa, regresamos aquí en El Ciudadano TV.